la gente empezó a conocer cuál era el rol que tenían los científicos, empezó a entender qué es lo que significaba hacer ciencia, cuál es el impacto de hacer ciencia. Y en ese sentido, en los últimos años se ha visto muy fuerte, no solo en la gente, en el recibimiento, sino también en aquellos científicos que salen a emprender. Mi nombre es Daniel Barrera. Es un espacio que hemos titulado Sin Barreras. Buscamos crear historias y sobre todo compartir experiencias, herramientas y todo aquello que permite que una persona pueda seguir creciendo y desarrollándose. Gracias por estar aquí y por regalarnos este espacio para compartir precisamente lo que ha sido tu historia, tu desarrollo y el crecimiento profesional que has tenido. Primero que nada, si me permites, quiero presentarte. Catalina es una profesional con 10 años de experiencia en la industria biotecnológica en el área de innovación y emprendimiento, en proyectos de biotecnología y en la generación de redes y networking ligado a startups científicas. The Ganesha Lab es una escaladora para startups de Latinoamérica basadas en ciencia y tecnología, y su principal propósito es inspirar a un mejor entendimiento de la cultura y la capacidad de reaccionar de los seres humanos en la evolución, conectando el mundo de la ciencia, biotecnología, entrepreneurs y las personas. Catalina, es un gusto tenerte aquí. Gracias una vez más. Como te decía, este espacio lo que busca es crear inspiración y motivación, compartir herramientas, experiencias y crear una comunidad que nos inspire a seguir creciendo. Gracias, repito, y sobre todo hoy empezaría un poco conociéndote mejor y, por supuesto, quién es Catalina, cuál ha sido su historia personal, profesional. ¿Qué nos compartes? Muchas gracias, Daniel. Muchas gracias por la invitación. La verdad es que encantada de participar con ustedes. Un gusto poder aportar y entregar otros puntos de vista, como también mi experiencia para todos aquellos que estén en el camino del emprendimiento y de la biotecnología. Así que muchas gracias por la invitación. Con respecto a tu pregunta, bueno, yo soy Catalina Fernández, como bien mencionaste, bióloga con mención en bioprocesos en la Universidad Católica. Partí mi carrera, mis inicios de la carrera fue desde el área bien científica, desde el área súper académica. Partí mi carrera en la parte de laboratorio e investigación en la Universidad de los Andes. Me tocó trabajar muy fuerte en toda la parte de inmunología, células madre, todo ese concepto, cuál es la relación con enfermedades crónicas como la colitis, esclerosis múltiple, etc. Y rápidamente, la verdad, en el área de laboratorio me di cuenta de esta necesidad de querer impactar un poco más allá que solamente en el conocimiento. Tenía muchas ganas de poder entregar toda la parte y todo lo que se investigaba en generar impacto finalmente en el mundo, en la gente que está necesitando, en aquellas personas, por ejemplo, que tenían las enfermedades como las que te describí. Y en ese sentido, si bien partí mi carrera en el área de investigación, me cambié rápidamente hacia la ciencia aplicada, que en el fondo es más enfocado hacia la industria y cómo aplicamos estas investigaciones para llegar a la gente. Y ahí estuve trabajando en tratamientos y terapias con células madre también, pero aplicado a pacientes. Y en esa carrera también empecé a capacitarme en todo lo que tiene que ver con el negocio, ya que yo estaba trabajando en una startup. Y ahí empecé a conocer todo este mundo del negocio innovador, cómo funcionan las startups, esta montaña rusa que significa estar arriba de una de ellas, y la verdad es que me apasionó, no solo por la rapidez, la intensidad, sino por la capacidad de generar impacto de forma rápida con tecnologías en la gente. Y así fue como empezó ya toda mi trayectoria hacia el área más de innovación, emprendimiento, y hoy en día con mi cargo como Program Manager en The Ganesha Lab, apoyando a todas estas startups que necesitan apoyo y asesoramiento en el camino para poder generar esta startup que llegue a impacto global con sus tecnologías. Muy bien, pues primero que nada, felicidades por tu trayectoria y por lo que has logrado. Y yo creo que es un tema que se combina de manera muy peculiar y muy valiosa, todo este desarrollo de la biotecnología, por supuesto la investigación, con el escalamiento, ¿no? Las startups. Hoy en día, quienes estamos en este camino del emprendimiento y el acompañamiento a dueños de negocios, sabemos que pues no todo es inspiración, ¿no?
hay muchas otras cosas que son pues la realidad del crecimiento de los negocios, hay obstáculos, hay retos, hay complicaciones. Y quisiera empezar por ahí, para todos quienes nos están escuchando y nos están viendo, ¿cuál es el papel específico de una escaladora de startups? ¿Qué pasa en ese camino? Cuéntanos un poco. Perfecto. Yo quiero ponerle ahí un micro zoom, no solo a una aceleradora de startups, sino startups de biotecnología, Daniel, Por porque ahí supuesto. hay hartas diferencias con respecto a otras industrias. Y en ese sentido, nuestro rol es poder recibir a emprendedores y bioemprendedores que tienen un fuerte conocimiento en toda la parte técnica, que son expertos en su tecnología, que conocen al revés y al derecho qué ocurre en el laboratorio, pero que no tienen conocimiento sobre cómo llevar esa tecnología a un mercado y a un negocio escalable. Y ese es nuestro rol, poder apoyarlos a generar ese aceleramiento en su entrada a mercado, y no solo pensando en mercados locales, que es nuestra tendencia, sino que pensando de forma inmediata en mercados internacionales. Por lo tanto, nosotros trabajamos con los mayores altos estándares, como pensando en mercados como Estados Unidos o mercados como Europa, incorporando todos esos estándares de manera temprana en su modelo de negocio. Ese es nuestro rol, poder generar este aceleramiento para que estas startups tomen su tecnología, se capaciten en el área de negocios e inversión y puedan llevar esta tecnología a generar el impacto que necesitamos en la calidad de millones de personas en el mundo. Muy bien. Ahora, como te comentaba, específicamente en la industria de biotecnología, hay retos que la hacen hacer aún más difícil y aún más complejo con respecto a otras industrias, como por ejemplo, necesitamos altos montos de inversión inicial para equipos de laboratorio, para insumos de laboratorio, que lo hacen distinto a otras industrias, por ejemplo, como las digitales, que ahí es muy distinto, es mucho más rápido. Las startups de biotecnología necesitan mucha inversión inicial y el retorno en general es a mayor plazo con respecto a otras tecnologías. Entonces, en ese sentido, a veces el desafío de buscar inversionistas puede tornarse un poco más difícil, pero el retorno, una vez que esta startup tiene éxito, en general tienden a ser retornos mucho más altos que otras industrias. Por lo tanto, la hacen sumamente atractiva y como bien dicen algunos inversionistas, un diamante en bruto. Claro, claro, gracias. Y bueno, eso lo hace más interesante, lo hace más, sobre todo, un espacio de análisis financiero, de planeación estratégica, de crecimiento necesario y sostenible. ¿Qué cualidades consideras que hoy o habilidades son necesarias para que haya un escalamiento exitoso en el campo de la ciencia y la tecnología? La verdad es que existen muchas cualidades que creo que se pueden destacar específicamente en Latinoamérica y específicamente en startups como de biotecnología. O sea, primero, en Latinoamérica está altamente reconocido el nivel de científicos con el que contamos. Están muy competitivos a nivel mundial. Por otro lado, la optimización de recursos que generamos en Latinoamérica para poder hacer tecnologías, para poder hacer experimentos, está muy bien catalogado porque hacemos mucho con poco. Y eso, obviamente, a cualquier inversionista le es muy atractivo. Por otro lado, también en Latinoamérica tenemos grandes dolores. Con dolores me refiero a problemas que necesitamos resolver de forma urgente. Y eso se convierte en un motor súper fuerte para cada uno de los científicos o personas que están ligados a los proyectos de biotecnología. Y por otro lado también en Latinoamérica estamos teniendo la posibilidad de generar nuevos modelos de negocio asociados a estas startups que están generando fuerte impacto a nivel mundial. Por lo tanto, la verdad es que esos son algunos de los ejemplos, pero tenemos muchas fortalezas que nos permiten hoy en día posicionarnos sin miedo a nivel mundial y poder competir en esas ligas también. Muy bien, pues hay mucho talento por lo que veo en Latinoamérica y por supuesto se ha reconocido y es la base, ¿no?, del crecimiento y de apreciación del valor que puede generar el negocio seguramente. Algo también que quisiera consultar y comentar contigo es, ¿cuál es el camino que siguen? Es decir, ¿qué proceso es típico para que alguien empiece a escalarse desde el principio, crecimiento, expansión? ¿Qué camino se sigue? Cuéntanos un poco.
En ese sentido, específicamente en las Deep Tech, tenemos un camino el cual, como te comentaba en un principio, tiene en un inicio fuerte, o sea, hay una alta cantidad de tiempo destinada a la validación técnica a nivel de laboratorio, a generar esta validación en todos sus diferentes contextos, bajo distintos tipos de experimentos, etcétera. Hay toda una validación técnica inicial a la escala de laboratorio que es necesaria. Junto con esto, viene después una validación que es un poquito más avanzada, que ya tiende a ser los pilotos en campo, por ejemplo, para el tema más agro, o los ensayos clínicos en las áreas más de salud. Y generalmente en este salto es donde las startups empiezan a pedir ayuda, ya sea a incubadoras, a aceleradoras, los hubs de innovación, etc. Y en este salto también se ve muy asociado, por ejemplo, la necesidad de empezar a generar propiedad intelectual en cada una de las tecnologías, generar las patentes para proteger toda la investigación, explorar temas regulatorios también, desde un inicio, que te pueden definir el camino y la vía que finalmente puede tomar la startup, junto con el levantamiento de capital privado, que en general justamente en esta etapa es donde se ve que el financiamiento público ya llega, por así decir, a un tope y es necesario, por temas tanto de monto como de necesidades de inversión, poder contar con inversión privada. Y ahí, en todos estos procesos, es donde son claves instituciones como The Ganesha Lab, que vienen a acompañar a todas estas startups con los expertos en cada una de estas áreas, que no es menor. Claro. Para cada una de estas áreas se necesitan expertos y además expertos en, por ejemplo, salud, en agro. O sea, vamos haciendo el doble clic y eso mismo lo hace ser una industria que es sumamente especializada, pero a la vez puede ser sumamente rentable y generar un tremendo impacto. Entonces, nuestro rol es poder apoyarlos en todo ese proceso, más allá de la tecnología que ellos puedan tener, en la cual ellos ya son expertos y ya vienen de vuelta una vez que entran a The Ganesha Lab. Muy bien, muy interesante, gracias. Y este acceso, como decías, a recursos, por supuesto, se torna muy importante, se torna crucial en el camino. La importancia de una red de contactos supongo que es clave, ¿verdad? Para el escalamiento y el fondeo o la captación de recursos. Totalmente, totalmente. Y eso te diría que es una de las, poniéndonos desde el otro lado, una quizás de las debilidades que tenemos los científicos, hablo tenemos porque, como sabes, yo soy del área científica, es el poco incentivo que tenemos a generar esas redes de contacto. Es muy importante empezar a generar esas redes de contacto desde el principio. Instituciones como The Ganesha Lab tienen una red de contactos no solo a nivel local, sino que a nivel global, que finalmente permiten acelerar este camino. Y esa es la idea, poder entregarles a ellos toda la red de contactos a disposición que instituciones como nosotros tenemos, para que finalmente ellos puedan aprovechar, primero, de asesorarse con los expertos que corresponden. Hay mucha gente por ahí que puede generar caminos erróneos, por lo tanto es muy importante saber con quién apoyarse, en qué momento, y instituciones que tengan peso, validez y estén validadas y certificadas en el fondo en la industria. Entonces, en ese sentido, The Ganesha Lab viene a apoyar fuertemente a cada uno de los emprendedores y a darles y a entregarles ese mindset de la necesidad de colaborar, de generar vínculos, de estar conectados con la industria, de abrir la red de contactos, no solo a nivel local, sino que internacional. Les damos la posibilidad de participar de distintos eventos, como el BioHunt, que es un evento que organizamos en Miami, que reunimos startups y llevamos una comisión de aproximadamente 20 startups de la TAM y los juntamos con inversionistas en Miami para que den a conocer sus tecnologías. Ahí ellos tienen 2 días para hacer redes de contactos con inversionistas, líderes en la industria, etc. Entonces, la verdad es que también tenemos los Born Global, que son eventos que organizamos en distintos países de Latinoamérica. Hemos ido a Uruguay, Costa Rica, se viene Brasil este año, así que la verdad es que para nosotros, como tú bien comentas, Daniel, la red de contactos es fundamental. Muy bien, interesante y sobre todo que Ganesha Lab acompaña y logra este camino más llevadero y con un acompañamiento, por lo visto, muy valioso. Algo que también es importante preguntarte hoy con tu experiencia y lo que has vivido es cómo ha evolucionado este panorama del escalamiento de startups, por supuesto, en el área en la que estás tú,
y hacia dónde va en el futuro. Está siendo muy acelerado el crecimiento. ¿Qué ves tú hacia adelante? ¿Cómo ves las cosas? La verdad es que hoy en día, con respecto al 2019, previo a pandemia, vemos un aceleramiento fuerte. O sea, se movieron muchas cosas. La pandemia sabemos que tuvo fuertes temas en muchos aspectos, pero si nos ponemos y los enfocamos a nivel de startups de biotecnología, la pandemia nos entregó una visibilidad muy fuerte, muy grande, y nos permitió de forma muy positiva generar ese puente que estaba faltando entre los científicos y la gente. La gente empezó a conocer cuál era el rol que tenían los científicos, empezó a entender qué es lo que significaba hacer ciencia, cuál es el impacto de hacer ciencia. Y en ese sentido, los últimos años se ha visto muy fuerte, no solo en la gente, en el recibimiento, sino también en aquellos científicos que salen a emprender. Y eso se está viendo reflejado en cada una de las convocatorias que tenemos en The Ganesha Lab, donde tenemos cada vez más postulaciones de innovaciones que nunca habíamos esperado. Y la verdad es que la calidad de cada una de estas postulaciones es muy, muy fuerte. También en el área de inversión. El área de inversión empezó a valorar y empezó a abrirse mucho más a educarse en esta industria que a veces es un poco inentendida. Por lo tanto, la verdad es que estos últimos años ha sido un crecimiento exponencial y abrir puertas muy fuertes para la industria de biotecnología, y creo que va a seguir haciendo así por los siguientes años. Y es lo que esperamos nosotros también, es por eso que estamos abriendo ya la convocatoria ahora en marzo. Por lo tanto, se viene una nueva generación en The Ganesha Lab que busca justamente emprendedores, así que aquellos que nos puedan estar escuchando que están emprendiendo en biotech, por favor no pierdan la oportunidad de revisar la próxima convocatoria. Por supuesto. Y esta invitación también aprovecho para reconocer esta transición que hay entre la ciencia y el negocio, ¿no? Que es a veces una de los pasos que cuesta trabajo. Todos conocemos, por supuesto, tu caso es uno de ellos. Gente con mucho talento, muy formada, muy preparada, con mucha experiencia, con muchas competencias, habilidades, pero esta transición entre cuánto vale esto, cuánto vale esta ciencia, esta investigación, este desarrollo, cómo el mercado lo va a conocer y estará dispuesto a invertir y pagar por él para volver a esto algo más grande y que ayude a más personas en el planeta. Ese camino a veces es difícil para muchos. The Ganesha Lab, por supuesto, es un lugar para que esto suceda. Y me gustaría, por último, preguntarte sobre un caso de éxito, un caso de los más grandes o más impactantes para ti en estos años que has vivido en The Ganesha Lab, que nos puedas compartir. Claro, hay un caso que la verdad es que es muy bonito. Él es un emprendedor que es mitad brasilero, mitad chileno, y que empezó la conversación con nosotros por ahí por el 2020, justo en la mitad de la pandemia, donde estaba todo el desastre, todo cerrado. Y él llegó de vuelta de Brasil después de una muy mala experiencia por no haber tenido la asesoría para poder generar una propiedad intelectual y un patentamiento óptimo de su tecnología. Por lo tanto, haciendo la historia corta, perdió todo tipo de propiedad De en la derechos, tecnología y de los derechos. Y eso hizo que llegara a Chile con 4 hijas, partiendo de cero a la casa de su suegro. Se contactó con nosotros, él tenía otras tecnologías, otro pipeline que podía desarrollar, y debido al nivel de emprendedor que vimos en él, es que The Ganesha Lab corrió el riesgo, se acercó a él, lo vimos que tenía muy buena tecnología y él como fundador era perfecto, cumplía mucho con el perfil que nosotros buscamos, lo apoyamos, entró a la generación 2020 y hoy, 3 años, casi 4 años después, ya está insertado en Nueva York, en Estados Unidos, ya entró a IndieBio, una de las aceleradoras de biotecnología con más reconocimiento a nivel mundial, y todo eso gracias al apoyo y al camino que recorrimos junto con él. Él es de Panex. Panex es el nombre de la startup que busca, en el fondo, si yo te digo, Daniel, ¿qué pasaría si encontraras un objetivo en tu cuerpo que tenga el potencial de bloquear muchas enfermedades? Wow. Ese es el objetivo. Haríamos cualquier cosa, muchos de nosotros, ¿no? Totalmente. Y ese es el trabajo que hace Panex. Los invito a conocer más de él. Él está enfocándose en distintas enfermedades hoy en día, pero hay mucho desarrollo que puede hacer y la verdad es que ya está instalado en Estados Unidos levantando
una ronda para poder seguir con todos sus ensayos clínicos. Así que... Excelente, excelente. Pues una gran historia, un caso de impacto mundial. Seguramente irá tornándose esta experiencia y esta historia. Catalina, me gustaría también que nos compartas dónde te pueden encontrar, dónde pueden conocer más a The Ganesha Lab, cómo pueden informarse, acercarse. De todas maneras, muchas gracias, Daniel, por el espacio. No quiero perder la oportunidad de dejar a todos invitados porque nosotros lanzamos la convocatoria ahora en marzo para la nueva cogeneración, la generación 9 de Ganesha Lab, en la cual estamos buscando empresas de etapa temprana de toda Latinoamérica que tengan el potencial para generar este impacto. En ese sentido, la verdad es que tenemos distintas actividades, distintas cosas que trabajamos en el programa para reforzar el tema de negocios y de inversión privada. Por lo tanto, los dejo invitadísimos a todos. Por favor, no duden en contactarse conmigo. Toda la información la pueden encontrar en www.theganeshalab.com. Y si quieren escribirme de forma directa, catalina@theganeshalab.com. Feliz de reunirme con ustedes, contestar sus dudas, conocerlos. La verdad es que la industria es pequeñita, así que mientras más nos conozcamos todos, más podemos colaborar. Excelente, excelente. Pues ahí está la información. Vamos a estar cerca seguramente de todo esto que siguen haciendo y construyendo. Además de agradecerte mucho tu tiempo, felicitarte por esta trayectoria y el valor que están generando en este sector que a veces, repito, se conoce, pero el potencial a veces no tanto. Y eso es lo que The Ganesha Lab está logrando y gracias por compartirlo. Y bueno, llegamos al final de este espacio de Sin Barreras Podcast, donde agradezco mucho y fue un honor tenerte con nosotros, Catalina. Gracias a todos los que nos escucharon y nos vieron. Recuerden suscribirse, dejar sus comentarios. A quien les gustaría también que esté aquí con nosotros y nos vemos en el próximo capítulo. Muchísimas gracias. Gracias, Daniel. Gracias a ti por la invitación y a todo el equipo. Un gusto.